Bueno, buenas tardes, buenos días a todas las personas que se conectan a esta transmisión de Cambio. Y bueno, no, hoy vamos a conversar con Juan Daniel Oviedo, quien llegó al Consejo de Bogotá por la curul del Estatuto de Oposición, es vicepresidente de esa corporación. Hace poco resultó elegido para el periodo de 2025 y fue director del DANE, se hizo muy conocido en su paso por el DANE y hace poco anunció que quiere ser candidato presidencial. Y bueno, pero antes de darle la bienvenida, quería también invitar a todas las personas que se conectaron a esta transmisión que se suscriban a Cambio, porque bueno, el periodismo que hacemos, el análisis, la investigación y todo lo que hacemos en Cambio depende de ustedes, nuestros lectores. Y bueno, no, ahora sí, bienvenido Juan Daniel, muchas gracias por conectarse con nosotros y conversar. Bueno, no, un saludo muy especial, muy contento de estar acompañándolos aquí en este canal de Cambio. Efectivamente, estamos en un momento del país en el que el periodismo informado, crítico, capaz de generar opiniones fundamentales, así que muy orgulloso de estar aquí acompañándolos en esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Y me gustaría comenzar por ese anuncio que hizo hace poco de que quiere ser candidato presidencial y dijo que va a buscar como llegar por firmas. ¿Cuándo piensa renunciar al Consejo para empezar a recoger firmas y por qué también decidió irse por firmas y no como buscar el aval de un partido? Bueno, es una pregunta que ha sido muy frecuente a lo largo de las últimas semanas porque todo el mundo tiene una posición al respecto. Y qué bueno que me pregunten cuál es la mía. Sí, y mi posición, la primera es naturalmente el proceso de participar en política, en el caso mío, es un proceso relativamente reciente. Recordemos que fue con mi salida de DANE el 7 de agosto de 2022, cuando se hizo en cierta forma público mi interés de poder participar en las elecciones territoriales, específicamente alrededor de la alcaldía de Bogotá. Y ese interés particular de la alcaldía de Bogotá estuvo inicialmente fundamentado en dos cosas. Uno, la capacidad de información y el recurso humano que tiene la ciudad de Bogotá para permitir efectivamente la toma de decisiones basadas en evidencia, que es parte del legado o del espíritu también del ejercicio que nosotros queremos desarrollar en política, ¿sí? Porque de allá vengo. El inicio de este proceso político para Juan Daniel Oviedo, en cierta forma, surgió en el DANE y surgió más específicamente porque el presidente Gustavo Petro en su momento, cuando era candidato, dijo que quería seguir con Juan Daniel Oviedo en el DANE. Entonces, ese elemento de tomar decisiones basadas en evidencia, junto con la voluntad de prestar un servicio público desde la ejecución, ¿sí? Desde gobernar, que es el perfil que yo tengo en este desafío profesional que te estoy asumiendo, pues me llevó por el estatuto de oposición, como tú lo mencionabas inicialmente, a ingresar al Consejo de Bogotá y me designó concejal. ¿Sí? Yo no corrí las elecciones buscando una curul en el Consejo, sino que estaba buscando gobernar Bogotá, poder tener un equipo y tomar decisiones y sacar adelante la ciudad. Entonces, cuando ese primer año que llevo en el Consejo, que ha sido fundamental, también como una experiencia no solo de aprendizaje, desde el punto de vista del control político y la iniciativa normativa, sino también de confirmación de efectivamente cuáles son los desafíos que tiene una ciudad como Bogotá en un contexto como lo es la administración nacional y la profunda relación que existe entre la nación y Bogotá. ¿Sí? Uno a veces en campaña dice, no, Bogotá es independiente porque está el Estatuto de Bogotá, pero la relación Bogotá-Nación es muy fuerte. Me llevó
a reflexionar muchísimo sobre cuáles pueden ser efectivamente las oportunidades que esta voluntad de expresar una nueva forma de hacer política, en este caso a partir de la evidencia, de una forma auténtica, de una forma coherente, pudiera formar parte de la conversación nacional en lo que está sucediendo para las elecciones de 2026. Y creemos que existe la posibilidad, en la medida que para mí también, para Juan Daniel Oviedo, esta participación en política es un proyecto profesional, ¿sí? No es que de un momento a otro se me haya cambiado el chip de tecnócrata a político. Es decir, desde mis inicios como economista, muy centrado en la técnica, en el estudio, en la consultoría, en la econometría, pues quiero aportar al ejercicio de la política a partir de ese perfil específico de la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces creo yo que el momento del país, un momento polarizado, en donde sabemos que esa polarización es un elemento o una característica estructural de nuestra raíz como sociedad, ¿sí? Esa es la hipótesis y la premisa por la que siempre hemos hecho política, y es la polarización. No es que haya alguien allá arriba que le guste polarizar, no, es que la sociedad colombiana en sus entrañas tiene una vocación de polarización por los estados actuales de desconfianza que tiene la gente, la imposibilidad de ponernos de acuerdo en causas comunes, pues lleva a que nos arriesguemos y tomemos la decisión de participar en la conversación de las elecciones de 2026, particularmente con un interés de que esta nueva forma de hacer política nos permita identificar que para la presidencia de la República podemos buscar liderazgos que sean empáticos y sobre todo liderazgos que sean pragmáticos a la hora de establecer las posibilidades que tiene el país para resolver sus problemas a partir del reconocimiento de sus realidades. Y por eso es que estamos tomando la decisión de abandonar el Consejo para participar en las elecciones de 2026, cosa que legalmente no es necesario hacer, ¿sí? En el caso específico del presidente Gustavo Petro, fue candidato a la presidencia de la República y congresista hasta abril de 2022. Él se retiró justo un mes antes de las elecciones presidenciales, el 29 de mayo del 2022. Nosotros sí queremos hacer eso en la medida en que primero la recolección de firmas está en nuestra esencia, en el sentido en el que hoy en día la evidencia misma nos dice que el 87.8% de la gente en Colombia no quiere tener contacto con un partido político. No hay identidad del ciudadano con sus partidos políticos. Entonces, sería una gran contradicción que una figura nueva en el ejercicio de la política, con una nueva forma de hacer las cosas, se montara y buscara un partido para obtener un aval y participar en las elecciones presidenciales. Y ese proceso de recolección de firmas se habilita en Colombia con la expedición del calendario electoral, con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde en esa resolución, además de fijar las fechas para las elecciones, se definen los procedimientos para la consolidación de movimientos significativos de ciudadanos, y se espera que esa resolución se expida el 29 o el 30 o el 31 de mayo de 2025. Eso implicaría que yo estaría en el Consejo. Nuestra decisión ha sido estar en el Consejo hasta el 31 de mayo de 2025 para ya desde el 1 de junio poder tener la autonomía de inscribir el movimiento y empezar a recorrer el país, que es el único camino que tenemos para poder recoger las firmas y hacer viable nuestra candidatura. Aprovecho para preguntarle algo que usted mencionaba un poco, y es que usted salió un poco de la academia, se hizo muy conocido en el DANE y conoce las cifras y eso. ¿Cómo piensa usted llegarle a la gente, como en las regiones, que no sabe quién es usted tal vez, como porque surgió un poco de la academia? Esa pregunta me gusta muchísimo porque lo primero, y siempre lo hemos querido decir desde el comienzo, esto para nosotros es un proyecto profesional, ¿sí? Y desde lo profesional
muchas opciones tengo para poder desarrollar el perfil que he venido construyendo a lo largo del tiempo, pero tomé la decisión y estoy convencido que vale la pena dedicarle ese tiempo, que para mí es supremamente valioso y ha sido transformada, a aportar a la resolución de problemas a nivel local, en este caso en Bogotá, y a nivel nacional. ¿Cómo queremos llegarle a la gente? Yo creo que la forma más sencilla de llegarle a la gente de forma asertiva es reconociendo qué es lo que está esperando la gente, y reconocer qué está esperando la gente implica escucharla, implica tener conversaciones de pares, implica compartir experiencias, compartir espacios y sobre todo implica ser coherentes a la hora de poder hacer propuestas que sean factibles, realizables, a la hora de entender cuál es ese propósito común que tenemos todos en Colombia, y es avanzar a partir del trabajo para reducir la pobreza, la desigualdad, cuidar el medio ambiente y lograr que nuestra existencia pase de ser un ejercicio simplemente de supervivencia, que es lo que llevamos como arraigado en nuestro corazón y en nuestra cabeza por estar tanto tiempo en guerra, y que podamos entender que podemos tener un ejercicio de convivencia, de reconocer a los demás y sobre todo de construir colectivamente un mejor futuro para el país. Entonces yo creo que esas conversaciones, que es un poco lo que me enseñó también la carrera por la alcaldía de Bogotá, estar en la calle, escuchar a la gente, ser disciplinados con esa actitud de escucha y ser sinceros frente a la capacidad de prometer cosas que resuelvan esos problemas que se identifican a partir de la conversación ciudadana, creo yo que es como la llave maestra que vamos a tener para que la gente pueda confiar que aquí no hay un Mesías que apareció un día para otro después de que salió del DANE, sino que hay alguien que, partiendo de su esencia y sobre todo de lo que pasó en el DANE, quiere poner al servicio el conocimiento que tiene de todo el país desde la estadística, complementarlo con la escucha para poder construir buenas soluciones, nuevamente las soluciones que sean factibles para que podamos progresar. Usted mencionaba que en el ejercicio de la alcaldía de pronto aprendieron algunas cosas claves y me gustaría preguntarle como qué cosas, qué cree usted que le faltó un poco para llegar a la alcaldía de Bogotá y qué ejercicios no haría para la carrera por la presidencia un poco y decir, bueno, aquí ya no voy a hacer esto que hice acá y no me funcionó tan bien. Claro, ¿qué faltó en la alcaldía, en la campaña por la alcaldía? Yo creo que fue de tiempo. Mm, y esa respuesta me lleva un poco más atrás a decir, ¿por qué tiempo? Porque es que luchar contra los estereotipos políticos en este país es muy difícil. Sí, es muy difícil. Salí del DANE habiendo intentado mostrar una buena versión de mí como directivo de una entidad técnica, como profesor con su vocación pedagógica para que la gente entendiera qué es lo que está pasando, con una convicción de que la verdad es la que tiene que respirarse a través de las cifras, ¿sí? Sin un carácter polarizante o ideologizante. Pero llego y digo, bueno, ahora quiero intentar la alcaldía. Entonces, había que buscar a qué galpón pertenecía Oviedo. Entonces, escudriñar, entonces es que él trabajó con María del Rosario Guerra, entonces es uribista. Que es gay, entonces va a tener rayo homosexualizador. Que le iba a aceptar el puesto a Petro, entonces de pronto es progresista, petrista. ¿Sí? Que Gustavo Bolívar, que el novio de Oviedo quiere conocer a Gustavo Bolívar. Se van a unir para poder tener una apuesta progresista para Bogotá. Entonces, luchar contra todos esos prejuicios
tomó mucho tiempo, fue bastante difícil. Y cuando ya estábamos relativamente el último mes libres de esos prejuicios y la gente empezó a ver las ganas sinceras y auténticas que teníamos de llegar a la alcaldía, pues eso llegó con la metida de mano del presidente de la República en la campaña por Bogotá, diciendo que se iba para China, para enterrar el metro, para que fuera subterráneo, que iba a ser un referendo, los encuentros ciudadanos en Bosa, en Suba. Entonces la gente empezó a tener miedo porque si tú haces una recopilación histórica, en las últimas 3 campañas a la alcaldía no había sucedido una intervención explícita, llamémosla, del gobierno nacional frente al candidato o candidata para la alcaldía de Bogotá. Entonces la gente dijo, uy, de pronto el petrismo se va a meter de lleno y de cabeza y el mismo presidente se va a meter de lleno a las elecciones de Bogotá, paremos esto y votemos por el que vaya de primeras, pues en este caso era Carlos Fernando Galán. Eso nos llevó a que tuviéramos un déficit de votos que nos ubicó en lo que teníamos como objetivo, ser segundos, pero en la primera vuelta, para ya pasar a una segunda vuelta en la que Carlos Fernando Galán y yo pudiéramos tener debates sobre propuestas en los que estoy convencido que hubiéramos podido tener un muy buen desempeño. Entonces creo que faltó eso, pero ese tiempo que faltó fue para romper esos estereotipos tan fuertes y tan marcados que existen en la política, que dejan una moraleja muy grande, y es que si queremos buenas ideas, si queremos nuevas ideas, pero cada vez que aparece alguien, lo único que vamos a hacer es a desconfiar y a buscarle en el pasado qué lo puede casar para formar parte de un galpón, digo yo, como de pelea, de gallos de pelea, ¿no? Entonces va a ser difícil. Pero esa es la realidad de la sociedad que somos y por eso creo yo que tuvimos este resultado en la alcaldía que no nos lo esperábamos y que al mismo tiempo generó un elemento importante que quisiera poner sobre la mesa para concluir, y es que como hubo una metida de mano tan fuerte del presidente Petro en las elecciones en Bogotá, eso se escuchó en el resto del país, ¿sí? Entonces, en el resto del país, el que Oviedo hubiera sido el segundo mejor votado en Bogotá después de Gustavo Bolívar, también se vio en el resto del país como si Oviedo hubiera sido capaz de meterle un gol al petrismo, al presidente Gustavo Petro con su candidato Gustavo Bolívar, y eso genera la esperanza de que esa figura que yo represento y ese modo de gobernar que nosotros hemos hecho explícito, que hemos compartido con la gente y del cual hemos dado ejemplo como concejales, pues pueda ser una esperanza de que la política se pueda hacer de forma distinta y que podemos, sin pelear tanto, con mucha cabeza, pero también con mucho corazón, encontrarle soluciones a los problemas de nuestro país. Y usted mencionaba ahora que eso que usted representa, ¿usted cree que representa como será el outsider de la campaña para las presidenciales de 2026 o cree que ese espacio se lo llevará ya Vicky? Yo creo que hay 2 versiones de outsider y el viernes nacían la pregunta, ¿sí? Frente, por ejemplo, a Vicky Ávila, ¿sí? Y creo que hay 2 carreras, la de ella y la que yo quiero representar cuando uno hace el mapeo de los candidatos que hasta el momento se han presentado o que han expresado su interés. Pues efectivamente todo el mundo habla del concepto de outsider, que está, pues es parte como de la coyuntura política a nivel global. Yo creo que somos dos representantes de esa figura de outsider, en el Perdón que lo que interrumpa. yo sí considero que quiero estar mucho más lejos de esas discusiones frente a un pasado que ya pasó, ¿sí? Y estar revolcando las tensiones de ese pasado, del petrosantismo, esas cosas para mí no son como el pilar o la esencia
del rol de outsider que yo quiero jugar en las elecciones de 2026. ¿Y cuál sería puntualmente ese rol de outsider que usted quiere ocupar? Que mencionaba, quiero ser distinto a ella, pero ¿cómo puntualmente? Bueno, lo primero es, pues inicialmente, no ser la persona distinta a, sino representar una forma distinta de gobernar, ¿sí? Quienes siempre hemos sido muy cuidadosos de que la proyección o la marca que nosotros generamos frente a la sociedad no se centre en mí necesariamente. Tal vez porque yo he sido, en el fui un mensajero de los datos, ¿sí? Lo que nosotros quisiéramos entender es que el verdadero liderazgo político que requiere Colombia es poder tener un mensajero de las propuestas y de las soluciones, ¿sí? Que ese mensajero sea capaz de que no solo llegue con las soluciones que salen de un marco conceptual o de un libro o de una teoría, sino que ese mensajero sea capaz, así como lo hice en el DANE, de proyectar cosas que surgen de la escucha de la gente, porque hacerle encuestas a la gente en todo el país es escucharlo de una forma paramétrica, ¿sí? Acá es de una forma mucho más política y es reconocer los sentimientos de las personas para poder construir propuestas que atiendan las necesidades de las personas, que necesariamente son reales y que están lejos de si el dolor es más fuerte si uno está a la izquierda o está a la derecha. El dolor sigue siendo el mismo. El dolor de la pobreza, el del hambre, el de la inseguridad, el de la informalidad, sigue siendo el mismo, no importa quién los esté manejando desde el punto de vista de una ideología política. Entonces, más que centrarnos en la fuente de quien interpreta el dolor, es ir al dolor y encontrar una solución. Entonces, yo creo que eso es lo que nos diferencia en ese escenario. Y aprovecho también para preguntarle con quién haría dupla en caso de que toque, pues, para las presidenciales de 2026, con la misma Vicky, con alguien un poco de centro o con quién. Bueno, gracias por esa pregunta, nuestro interés de participar también quiere demostrar la capacidad de tener una cultura de planeación, ¿sí? Nosotros tenemos claro que queremos hacer un semestre por Colombia, es decir, del 1 de junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025. Y que eso nos permita poder, a finales de noviembre de 2025, estar participando en una encuesta de lo que uno podría llamar no alineados, perfiles no alineados, perfiles que estén creyendo en la importancia de la independencia, en generar también una visión alternativa a la que podría proyectar la institucionalidad partidista del país, ¿sí? Y que a partir de esa encuesta se tome la decisión de, pues como lo diría uno, como lo digo coloquialmente, que el día de las velitas de 2025, el 7 de diciembre del 2025, sepamos quién lleva la veladora y quiénes ponen velitas, ¿sí? Bueno, Y que pero deme podamos nombres. lograr una convergencia para poder participar en futuras consultas que sucedan posiblemente en marzo del 2026 o llegar como un parche, llamémoslo así, como un grupo de gente, que uno también le pueda ofrecer a Colombia la posibilidad de que no son solo vanidades personales o perfiles personales, sino que también son equipos que uno puede ofrecer para generar aún más confianza en que las propuestas que uno está haciendo se van a hacer realidad, porque ya hay un equipo que va a contribuir a que así suceda.
Pero ¿y qué nombre ve ahí en esa posible unión? Pues, Pues yo creo que eso es algo que se va a ir decantando a lo largo de todos estos meses, pues que ya sabemos que hay un bastidor, llamémoslo así, de candidatos o de precandidatos y precandidatas presidenciales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con casi todos ellos, ¿sí? Creo yo que el objetivo es también entender en qué va a amanecer, llamémoslo, el 2025, ¿sí? Estamos en un 2024 en el que uno podría, de forma preocupante, decir que estamos muy acelerados con la candidatura con las candidaturas presidenciales, ¿sí? Y sería la primera vez en la historia que estaríamos casi año y medio en campaña, y eso es supremamente difícil, y sobre todo que desnivela la cancha, ¿sí? Para el gobierno que está en el poder y las personas que están aspirando a sustituirlo, ¿sí? Por diferentes mecánicas políticas que tiene ese país. Entonces yo creo que es algo que amerita esperar al comienzo de año, en la medida en que lo que nos puede unir son cosas muy pragmáticas, porque uno no va a ponerse a ser incoherente, a decir que uno quiere hacer una propuesta pragmática y después pedir un listado de reinado de belleza para saber con quién se junta. ¿Sí? Yo creo que son principios básicos que nos deben permitir unirnos, como son entender que la pobreza y la desigualdad es el articulador de todo un paquete de medidas que necesita el país, entender que sí o sí vamos a necesitar un modo reconstrucción, ¿sí? O fortalecimiento estructural a las vigas de la institucionalidad de nuestro país, que sentimos que se han venido debilitando, el reconocimiento al rol del sector privado, el reconocimiento de la importancia de la descentralización en el país. Entonces, yo creo que son principios que verdaderamente son habilitadores del progreso de Colombia, que pueden unir a las personas que en ese momento estén. Sin embargo, en una primera instancia, siempre vamos a querer estar con personas que no necesariamente representen partidos políticos tradicionales en el país. ok. Y una cosa que me gustaría preguntarle también, que puede ser paradójica, es usted ahora en el Consejo es oposición a la administración de Galán. No sé si hay posibilidades de alguna unión un poco con el nuevo liberalismo. ¿Cómo ve eso? ¿Cree que sea posible o no? Pues la verdad, hasta donde tengo entendido, el nuevo liberalismo está buscando entrar en la consulta interpartidista con el partido de la U, que seguramente va a estar el Partido Liberal, el Partido Conservador. Eh, Muchas personas siempre lo dicen así, pero venga, ¿y usted por qué no se presenta como candidato del nuevo liberalismo? Pero la verdad no, incluso desde la alcaldía había esa propuesta no formal, pero sí como venga, porque no coge por ese camino. Pero la verdad, en este momento, creo que siendo esto un proyecto profesional, ¿sí? Y no un proyecto mucho más orientado a una pasión personal, creo yo que quiero ser respetuoso de que el comienzo y el puro comienzo de este proceso sea un proceso que esté en el marco de la independencia y de los mecanismos que habilita la institucionalidad electoral en el país, que es a través de un proceso de recolección de firmas con un movimiento significativo de ciudadanos que me respaldan. Y con quienes definitivamente usted dice no hay posibilidades de que yo me llegue a unir con estas personas, entendiendo eso que usted decía de que es un proyecto profesional. Bueno, pues yo creo que también hay que empezar a ver cuáles son las propuestas, ¿no? Hasta el Claro. momento nadie ha pues tenido claro como cuáles son los elementos de las propuestas que se están planteando. Yo lo que sí no quiero es tomar
partido hacia los extremos. Okay. ¿Sí? Cualquiera que sea el escenario, pero yo creo que queremos es poder, el pragmatismo y la coherencia vayan juntos en el sentido de decir que Colombia hoy no está buscando extremos. Si uno lo escucha en la calle, ¿sí? Todo el mundo dice que sí, que el centro es mayoritario, ganan las encuestas, pero pierden las elecciones. Pero desde el punto de vista, llamémoslo, estadístico y la orientación que nosotros le estamos dando a nuestro proceso político, pues está demostrado estadísticamente que Colombia, la ideología política predominante de Colombia es la ideología de centro, que tristemente está desvalorizada, está estereotipada porque es tibio. Entonces yo lo que creo es más ya hoy a poner líneas rojas. Lo importante es que esas líneas rojas se van a ir planteando en la medida en que las posturas de los candidatos vayan hacia esos extremos que nosotros no queremos representar y en el que nuestra participación en este proceso, pues como te lo decía anteriormente, estará hasta cuando sea factible, pero hasta cuando siga siendo coherente con esa visión pragmática y factible de proyecto político que queremos construir. Es decir, no se le va a ver cercano ni al petrismo ni al centro democrático, por así decirlo. En extremos, ¿no? Ok. Y ya una última cosa que me gustaría preguntarle es que usted estaba promoviendo el referendo para darle mayor autonomía a las regiones y quería preguntarle cómo va ese tema y cómo queda también con la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones. Bueno, pues ya superamos los 3 millones de firmas. De aquí a finales de este año se van a entregar esos 3 millones de firmas. Una labor del comité promotor y sobre todo de toda la infraestructura que se desplegó desde el punto de vista ciudadano para recoger esas firmas magníficas que muestra que a veces no le paramos muchas bolas a las estadísticas políticas, pero desde 2015, cuando a Colombia se le pregunta en la encuesta de cultura política, ¿usted qué quiere para que la democracia funcione bien en Colombia? Lo que menos quiere, es decir, el colero de los atributos que la gente quiere, es más centralización en el gobierno nacional. La gente sí o sí quiere la descentralización. Yo creo que la descentralización vía el referendo de autonomía fiscal es una descentralización mucho más empoderadora y coherente, porque lo que está diciendo es, si las rentas se quedan en los departamentos, pues naturalmente necesitamos quien las administre, quien las ejecute, pero sobre todo quien diseñe los proyectos que ejecuten esos recursos. ¿Sí? Y algo que es supremamente diciente del proceso de descentralización es que en una década, entre 2013 y 2023, Colombia ha sido capaz de reducir todos los indicadores, 14 de 15 indicadores de pobreza multidimensional, excepto uno, que es el desempleo de larga duración. ¿Sí? Y el desempleo de larga duración, en este caso, el hecho de que hayamos retrocedido, es decir, incrementado la cantidad de hogares expuestos a esa situación de desempleo de larga duración, lo que muestra es que esa visión nacional de que una ley o un decreto del gobierno nacional es el que va a generar empleo en Colombia, pues no funciona. Y lo decía yo como director de TANE, en donde claramente mostrábamos cómo los mercados laborales del país son tan distintos en todos sus departamentos y ciudades capitales. Entonces, ahí la descentralización vía el referendo de autonomía fiscal va a ser supremamente empoderadora para darle a los gobernadores la posibilidad de tener planes de generación y de gestión de empleo con una perspectiva local. ¿Cómo queda con la reforma del Sistema General de Participaciones? Pues queda nuevamente como queda todo el país, a la espera de si va a haber o no ley de competencias. Y
de que se superen los incentivos perversos a esa ley de competencias. ¿Por qué? Porque hoy en día quedó la nación y los territorios, ¿sí?, alrededor de un conjunto de plata que va a pasar de la nación a los territorios, definiendo unas capacidades en donde, tristemente, pero así es la economía también pragmática, hay un incentivo perverso a que los municipios digan, démonos pasito, va a ser pocas funciones y cuadramos en el camino, ¿sí? Es la teoría de la economía política alrededor de ese escenario. Entonces, la voluntad que se exprese alrededor de esa ley de competencias y sobre todo la superación de la prueba de constitucionalidad que va a dar la Corte de este proyecto de acto legislativo, pues van a ser determinantes para saber cómo nos vamos a ubicar alrededor de la implementación del Sistema General de Participaciones. Esperamos y estamos convencidos que estando en el gobierno nacional vamos a dar una conversación seria para que los dos elementos, referendo a autonomía fiscal y modificación al Sistema General de Participaciones, puedan ser compatibles sin quebrar al Estado y al mismo tiempo sin seguir considerando que los gobernadores y los alcaldes son simplemente unos dispersores de gasto que le manda la nación a los municipios y a los departamentos en materia de salud, educación e infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Bueno, Juan Daniel, muchas gracias por este espacio, por conversar con nosotros y de nuevo invito a todas las personas que nos están viendo a que se suscriban a Cambio, porque como lo decíamos al principio, el periodismo que hacemos aquí depende de ustedes, nuestros lectores. Bueno, muchas gracias y aquí siempre a tus órdenes y a las de Cambio y a las de todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Bueno, por ahí estamos conversando entonces en medio de la carrera por la Casa de Nariño.